¿Cuál es el desafío del siglo XXI? Que es bien claro, ¿eh? Dice el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en el 5º informe, que fue de marzo de este año, dice lo siguiente, y que es de manera inequívoca. Dice: la influencia del ser humano en el sistema climático está clara, y las emisiones recientes antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Cambios climáticos recientes han tenido gran impacto en sistemas naturales y humanos. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y desde los años 50 los cambios observados son sin precedentes de décadas a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, la cantidad de hielo ha disminuido y el nivel del mar ha subido. Por ejemplo, esta mañana escuché en la BBC de que en la plataforma de hielo antártica, que cubre 55.000 kilómetros cuadrados, el hielo ha disminuido su espesor en 4 metros en algo así como 15 años. Y piensan que en los próximos decenios es posible que se rompa, y si se rompe, los glaciares que están en el continente van a comenzar a caer al mar, sube y se acelera la subida del nivel del mar. El mismo IPCC fijó una tarea, y es una tarea que tiene mucho que ver con ustedes. Dice que esto fue a fines del año pasado. Dijeron: miren, tenemos plazo de aquí al 2050 para que toda la generación eléctrica del planeta se haga sin emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el plazo, para no producir cambios irreversibles y daños irreversibles que ni siquiera tenemos idea de lo que significa. Y la segunda tarea es que de aquí al 2100 toda la generación de energía de la humanidad debe hacerse sin causar gases de efecto invernadero. Y así es fácil, y así es claro. Esa es la tarea del siglo XXI. Y yo estoy convencido que a futuro, el siglo XX, si es que sobrevivimos como especie, se va a conocer como el siglo de los combustibles fósiles, y el siglo XXI debería ser el siglo de la transición. Esa es la pega. Es una pega nada menor. Ese es el aumento de temperatura en los últimos 150, 180 años. Es prácticamente de 1 grado lo observado. Fíjense la aceleración. Esas son las emisiones de CO2 por origen antropogénico. La parte verdecita acá abajo es el carbón por efecto de la agricultura. Curiosamente, al practicar la agricultura se emite CO2 porque se aceleran los procesos de oxidación de la tierra. Y arriba por todas las otras causas, quema de carbón, petróleo, etc. Y fíjense cómo se acelera desde 1950. Fíjense, en apenas 65 años hemos tenido un impacto que es mucho más grande que en milenios, ¿ya? Y esos son los hechos. Yo siempre digo, creo en los hechos. Una vez que uno tiene los hechos, tiene que saber interpretarlos, pero los hechos son los hechos, le guste o no le gusta a la gente. Así está la cosa. ¿Son de origen antropogénico? Sí. ¿Tiene impacto? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Ya. Entonces, veamos qué pasó en el desarrollo energético de Chile en el siglo XX. Se basó y se sigue basando todavía mucho en los combustibles fósiles, y se produjeron cambios. Primero, Endesa se crea en 1943 y se llama Empresa Nacional de Electricidad Asociada Anónima. Esa es Endesa. Un poquito antes que yo naciera, yo nací en el 45. Y el objetivo fue aprovechar los recursos del país para que la gente tuviera energía. O sea, porque antes de 1943, primero, la electricidad llegó relativamente tarde. La primera central fue en 1890 y recién se comenzó a electrificar Santiago como en 1920. Y esas son fotos de un registro de Chilectra, son de los años, fines de los años 20,
y ahí se está cambiando recién los tranvías que eran tirados por caballos por tranvías eléctricos, los primeros tranvías eléctricos a fines de los años 20. Esa es la central Mapocho, que era una central a carbón que está aquí cerquita de la estación Mapocho, tal como se llama. Todavía están los restos de la central Mapocho. Y nadie le llamaba la atención que una central a carbón operara en la mitad de la ciudad, porque además era una central relativamente chiquita. Entonces el modelo que había era bien simple. Las ciudades grandes tenían sistema eléctrico abastecido por compañías privadas. Chilex era una compañía gringa, y las ciudades chicas no tenían nada. Y me quedé hablar del campo. Las ciudades chicas que se organizaban tenían motores y tenían que haber cooperativas para que se organizaran. Y entonces cuando se creen de esa dijeron, no, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos que crear un sistema de distribución de energía y transmisión de energía, y así se creó. Eso se creó el objetivo Endesa. Esa es la central Maitene, que se construyó en 1926, esa es la Queltehue en 1928, siguen andando, o sea, es muy fea la foto, en otro la van a ver mejor. Ya, y esto es lo que hizo Endesa. Endesa construyó una tremenda cantidad de centrales y construyó el sistema de distribución, lo que se llama el sistema interconectado central. La mayor parte son eléctricos, así que saben lo que es el sistema interconectado central. Gran parte lo construyó Endesa. Y en el norte no había sistema. En el norte de Chile no había sistema de distribución. Siguió el modelo, esto de que las ciudades tenían motores y el resto al diablo. Y la gran capacidad de generación era para la minería. Entonces las minas tenían generadores, tenían lo que se llamaban casas de fuerza. Y los pueblos que vivían en torno a las minas tenían generadores. Curiosamente el sistema interconectado Norte Grande aparece recién en los años 90 y sigue en el sistema interconectado Norte Grande marcado por la minería. El 90% del consumo eléctrico en el Norte Grande es la minería, y todavía tenemos un sistema de transmisión sumamente precario. Ya. Viene la privatización, fines de los años 80. Y me acuerdo perfectamente de ese tema. ¿Cuál fue el objetivo? Dice, separar generación de transmisión y distribución para hacer mercados más competitivos. Todo esto fue un modelo ideológico. Los más ideólogos siempre dicen que no son ideológicos, ¿ya? Y fue divertido en el sentido, divertido, tragicómico, porque en el fondo los mismos que diseñaron la privatización después se pusieron al otro lado de la mesa y compraron las empresas, ¿ya? Así que ahí se creó el capitalismo popular, las acciones de Endesa se distribuyeron a gente en su desahucio, y yo recibí acciones. Después se comenzaron a ver incentivos para que la gente vendiera, ahí se movió José Jurasek para que la gente vendiera sus acciones, y el mecanismo fue asegurar muchas cosas, y después la rentabilidad bajó, compró las acciones Jurasek, y de repente Jurasek pasó a ser uno de los dueños principales de Endesa. Muchos más, él no fue el único, y después algunos compraron y después vendieron, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que el efecto fue crear estos mercados que curiosamente hoy día están todos ligados. O sea, generación de transmisión y distribución son los mismos consorcios que están controlando esto con nombres de fantasía distintos. Mientras duró la inercia de Endesa, se terminaron algunos proyectos grandes como los del Alto Biobío, pero después, porque siempre se dijo, al privatizar vamos a bajar los costos, pero la gente que formuló esto se olvidó de que al ser empresas privadas, lógicamente el principal objetivo es el lucro, evidente. No tiene nada malo el lucro a propósito, no estoy a priori a favor del lucro, sino que hay que saber cómo opera. Hay muchos casos que puede ser mejor que uno licite algo y que después lo ejecute en privado, pero uno tiene que tener claro que va a licitar, ¿no? Pero en este caso a los privados se les dejó todo. Así que ¿cuáles fueron los efectos? En que cometieron montones de errores. Entonces, si yo quiero, en el mercado eléctrico pasa una cosa
típica de los mercados cautivos. Los clientes son cautivos, no pueden cambiarse. Por lo tanto, me conviene hacer la menor inversión posible para maximizar mis utilidades, obvio. Por lo tanto, voy a privilegiar tecnologías que requieran baja inversión. De todas las tecnologías para generación eléctrica que existen, una de las de menor inversión inicial es las centrales a gas natural, la de turbina de ciclo abierto, turbina de ciclo combinado. Son costos de inversión que en esa época eran como 600, 700 dólares por kilowatt y por lo tanto eran números muy atractivos, y se nos prometió que con el gas natural argentino íbamos a ser felices y comer perdices por los próximos 30, 40 años, y el aire de Santiago iba a estar limpio, etcétera, etcétera. La única razón, o sea, no la única, la principal razón por la cual se trajo gas desde Argentina fue para que llegara este combustible barato y poder hacer generación eléctrica con gas. El 85% del gas que se traía era para generación eléctrica. La excusa era para limpiar el aire de Santiago. La verdad es que era para bajar los costos de generación. Errores que se cometieron ahí. Primero, yo estoy súper de acuerdo que se hubiera traído el gas de Argentina, pero debería haberse traído por el Valle Central y no a través del Cajón del Maipo. No porque no me guste, porque vivo ahí, sino porque al traerlo por el Valle Central uno crea un eje de desarrollo, y al traerlo directamente a Santiago resultó que Santiago tenía un combustible barato, energía más barata, y lo único que logramos fue seguir concentrando actividad en Santiago, exactamente al revés de lo que debería haberse hecho. El costo de haberlo traído por el sur era casi igual, era un poquito más caro traerlo por el Cajón del Maipo, perdón, por el sur que por el Cajón del Maipo. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que era la vez de que los mercados funcionen. Claro, el mercado funcionó y se trajo lo más barato, pero lo más barato para los que iban a generar, no lo más barato para el país, no lo de menor costo para el país, porque cuando se hacen mal las inversiones, al final el costo lo paga el país, no los privados. Entonces, hoy día, por ejemplo, se da el tremendo contrasentido de que en la zona de Concepción falta gas y se está llevando gas natural licuado en camiones. El gas natural licuado está enfriado como a 150, 170 grados bajo cero, se dan camiones criogénicos, 18 camiones al día, desde el Quintero a Concepción. Eso lo llaman gasoducto virtual, somos después para ponerle el nombre bonito a las cosas. 18 camiones que llevan gas, en vez de haber construido el gas por el sur desde el comienzo. A esta altura deberíamos haber tenido gas hasta Temuco, hasta Puerto Montt. No lo tenemos. Y estamos pagando las consecuencias, las regiones están pagando las consecuencias. Ya. Así que, después falló el gas. Falló el gas hacia el 2005 y resulta que le echaron la culpa a los argentinos, que es lo más fácil. En el folclore siguen echándole la culpa a los argentinos. Y es mentira. La cosa es tan simple como que los argentinos no tenían gas para exportar. Entonces, bastó que el hoyo en que dejó Argentina Carlos Menem comenzara a arreglarse un poquito para que la economía argentina se reactivara, aumentara la demanda argentina, y no bastó, y además los pozos fueron generando cada vez menos y se produce la crisis del gas. Y la demostración de que esto es verdad, varias. Uno, de que el año 2003 hice un estudio para Chile Sustentable que entregamos al Congreso, la primera ley de renovables, y entre los antecedentes está, oiga, va a fallar el gas de Argentina por esto y lo otro, etc. No fui el único, habían varios más, gente de la CEPAL, etc. No había gas para exportar. Era trivial darse cuenta de eso, era leer la información pública. Pero era más fácil que creer lo que uno quiere creer y no la verdad, no los porfiados hechos. Así que falló el gas, ¿y qué pasó entonces? A las centrales que habían sido diseñadas para operar con gas, se les comenzó a quemar diésel, que es el más caro de los combustibles fósiles. ¿Y quién pagó la cuenta? Todos los chilenos.
no las compañías, la gente que estaba colgada acá. No es el único caso de responsabilidad, hay muchos más. La central Campanario, creo que era de Endesa, se atrasó en su construcción también a gas, y mientras se fue atrasando, entonces Endesa no halló nada mejor que gastarse las reservas de agua en la laguna en Laja, esperando para poder cumplir sus contratos. Y llegó el mes de marzo, había poca agua, y al final tuvieron que decir, ya no tenemos cómo generar, y comenzamos a pagar apagones. Esto fue el año 98, apagones en todo el país. ¿Por qué? Porque Endesa se había gastado el agua de la laguna en Laja, y porque en esa época la Comisión Nacional de Energía no sabía cuánta agua había en los grandes embalses. No sabían. Ya, así que en general, con el sistema de privatización que tuvimos, los costos los pagan las personas y los beneficios se los llevan las empresas. Así que los buenos negocios para los privados y los malos para el Estado, eso es típico. Las consecuencias de la privatización entonces fueron proyecto a corto plazo. La minería creció enormemente desde 1990 y por lo tanto el aumento de la demanda eléctrica creció enormemente. Del total de la energía eléctrica que se consume en el país, no más del 18-20% son los hogares. La minería de cobre sola es más del 30%. Y entonces si uno suma minería, industria y demás cosas, como el 50%. Y lo demás son los servicios, la parte comercial, servicios públicos, iluminación, etc. Así que lo cual indirectamente afecta a las personas. Entonces, y para la demanda eléctrica futuro está claro que, y estos son estudios que no son números que invento yo, son estudios de la propia Comisión Nacional de Energía, el 60% de la demanda, del aumento de la demanda futura se explica por la minería. O sea, el gran motor del aumento de la demanda de electricidad en Chile es la minería. Con esto no quiero decir que la energía eléctrica que se requiere va a ser menos, sino que va a crecer mucho más lento de lo que se decía antes. Cuando asumió el ministro Goldborn como ministro de Energía, comenzaron con el cuento de que la demanda eléctrica se duplicaba cada 10 años. Y eso fue una justificación de parte del ministerio para hacer hidroaicén. Yo, junto con otras personas, escribí un libro que se publicó en 2009 que se llama ¿Se necesitan represas en la Patagonia? Lo pueden encontrar en internet. Y la respuesta corta es no, digamos. Hay como 90 páginas de por qué no, razones técnicas, no se trataba de razones ambientales, no tenía ningún sentido y hoy día tiene menos sentido que nunca. Ya, así que las consecuencias de todo esto es generar una cosa que yo llamo la mesa de póker. O sea, todos los proyectos energéticos de este país tienen algo muy perverso, y ahí incluyo los de renovables, que se juega lo que se llama la mesa de póker. ¿Y qué es lo que es la mesa de póker? Es una mesa de apuestas. Yo logro la aprobación ambiental de un proyecto. El primer paso es tener el proyecto y luego lograr la aprobación ambiental a nivel de estudio o declaración. Una vez que tengo eso listo, comienzo a que me firmen contratos de venta de energía. Y cuando tengo suficientes contratos, hago el proyecto. O la otra forma de hacer apuestas, es decir, ya me consigo capital y juego el mercado spot y vendo en el mercado spot. Y esto ocurre en todos los proyectos. Castilla era claramente un proyecto que estaba apostando contra hidroaicén. ¿Por qué? Porque si uno mira la demanda de energía, el mayor aumento de demanda iba a ocurrir precisamente en esa zona, la zona de la tercera región, por los proyectos mineros que se avisoraban. Entonces, y Castilla era una tremenda apuesta, y era una apuesta súper astuta, porque eran 2.300 megawatts, en que partían con 2 turbinas de gas diésel de ciclo abierto, y después iban agregando centrales a carbón hasta entregar los 2.300, en que de forma súper tramposa lograron la aprobación ambiental del conjunto, sin haber ni una medición de emisiones, ni impacto, ni nada, en relación que la zona, por ejemplo, del Huasco está saturada. Nosotros tenemos a lo largo de todo Chile la maldita inversión térmica que hace que es súper difícil que se disipen los contaminantes de cualquier central,
Y eso uno lo ve en Tocopilla, lo ve en Mejillones, lo ve en Huasco, lo ve en todos lados. Está a lo largo de toda la costa. Entonces, imagínense el gol de una, sin saber los efectos ni siquiera de una central, aprobar 2.300 megas. ¿Ah? Por suerte se rechazó, por suerte se hundió ese proyecto. Edison Batista, que estaba detrás, quebró después porque era un especulador en Brasil, quebró por otras cosas, y eso es cómo funciona. También pasa lo mismo en las renovables. Durante la presidencia del presidente Piñera, él abrió los bienes nacionales a que se presentaran proyectos. Entonces aparecieron más o menos, hemos hecho estudios para la GIZ, para la CNE al respecto. Debe de haber 5 veces la cantidad de proyectos ya aprobados que la capacidad que tiene el sistema de absorber. Hay zonas como la estación Crucero en que hay más o menos 5 o 10 veces la cantidad de proyectos que lo que la subestación en cualquier escenario razonable es capaz de absorber, y todos compitiendo unos contra otros. ¿No habría sido 1000 veces más lógico decir ya, que es como se está haciendo hoy día con las licitaciones y como hizo Coyahuasi cuando licitó? Miren, nosotros necesitamos tanto en tal punto, necesitamos tantos megawatt-hora o gigawatt-hora en la zona de Crucero, ¿quién me hace los mejores proyectos? ¿Y quién lo hace al costo más económico? En vez de hacer el cuento en la mesa de póker. Sigamos. Así que la forma que nos hemos desarrollado es patético, porque es súper desordenada, súper frágil. Tenemos un sistema de transmisión patético. Uno va a Mejillones, salen 7 líneas de alta tensión paralelas una a la otra. Cada central una línea a un proyecto minero. Es absurdo. Y uno va viendo por el desierto de repente 4 o 5 errores. Ya. Sigamos entonces. Así que con proyectos de corto plazo, la minería, etc. Miren, esto es como se desarrolla, como digo, el SIC se comporta muy diferente del zinc, y por lo tanto hay que analizarlo por separado. El zinc, el motor es la minería, y eso hay que tenerlo claro. El SIC, en cambio, hay más cosas. Este gráfico muestra cómo se fue agregando capacidad por décadas, los celestes hidráulicos y los otros térmicos. Y uno va viendo que desde el año 2000, aquí viene 1991-2000, ¡pum!, aparece térmico súper fuerte, porque antes de eso no estaba la opción del gas. Entonces se agregaban capacidad hidroeléctrica y se iba agregando capacidad térmica en la medida que se necesitaba, algunas centrales a carbón, etc. Estaba la visión de usar los recursos del país. Y aquí crece mucho y aquí crece más. Y después cuando uno lo ve en colores, esto es gas y esto es diésel, y eso es carbón, y ahí arriba comienza a aparecer renovable. Entonces, nuevamente, la apuesta siempre era a lo más baratito. Lo más baratito. Aquí tuvo que aparecer mucho diésel porque como falló el gas argentino, entonces tuvieron que rápidamente poner centrales diésel para que no pagar multas por no cumplir con contrato, que después la CNE cambió las reglas. Ya. Así que la consecuencia de toda esta privatización ha sido tener un sistema precario y caro. No barato, caro, si lo comparamos a nivel internacional. Y un modelo que fomenta la especulación. Y lo peor es que dicen, es que si no nos dan lo que quieren, viene el diluvio. ¿Se acuerdan de la campaña Iraicén, de la señora que tocaba, usaba el secador de pelo y se caían las luces del Estadio Nacional y miles de cosas más? Es la campaña del terror. Es eso, es mentira. Ya, ¿qué pasa ahora? Miren, ese monito lo ven después con calma. Representa mi deformación profesional, obviamente la energía solar, dedicado a mi vida a eso. Y los números gruesos, eso está medido en gigawatt hora al año. Gigawatt hora año, no gigawatt, o sea, gigawatt hora año. Y en buenas cuentas, la energía que absorbe la Tierra del Sol es 1400 veces más grande que todo lo que necesita la humanidad. 1400 veces. Y es
centenares de veces más grande que cualquier reserva de combustible fósil, incluyendo cosas no renovables como una nuclear. Es 900 veces más grande que toda la reserva de carbono, lo que absorbe la Tierra en un año. No hay que olvidar eso. Siempre, o sea, desde que comenzamos a usar la energía comercialmente, resultó ser más fácil usar combustible fósil porque antes era en marcha abajo, en último caso, un velero que un barco a vapor, más o menos obvio. Entonces, por eso fue de repente el crecimiento de los fósiles, ¿ya? Así que la transición que debemos hacer es aprender a cosechar estos recursos y utilizarlos, por un lado porque nos aseguramos la viabilidad en el largo plazo, y por otro lado porque es lo que es sustentable. O sea, la pregunta que queda, bueno, ¿es económica o no es económica? Veamos qué pasa. Estos son los recursos que tiene Chile, y un estudio de la GIZ, y aquí, bueno, de acuerdo a este estudio, el potencial es 100 veces mayor a nuestra generación, y esto no considera la generación a nivel domiciliario, y tampoco considera la geotermia. O sea, geotermia solo más de 16.000 megawatts. O sea, por lo menos, eso es los números que maneja la gente que trabaja en el tema. O sea, de recursos renovables tenemos para el mundo, sobran. Entonces el tema es por qué, yo digo, siempre es más fácil para un gerente proponer una central a carbón que una central geotérmica, porque cuando propone una central a carbón tiene cero riesgo, sabe dónde puede conseguir el combustible, sabe dónde puede poner la central, va a tener que ponerlo cerca de la costa, sabe que va a generar. En cambio, proponer un campo geotérmico tiene riesgo, porque si el campo geotérmico no es tan bueno como creían, seguramente le van a cortar el cogote al gerente, o toda su plana. Así que el riesgo es mayor, y por eso, y las inversiones por supuesto son grandes. Entonces al ser más arriesgado, se tienden a postergar ese tipo de proyectos. Así que recursos tenemos de sobra. Ya, ¿cómo se maneja el tema en el resto del mundo? Diría que la primera parte es que se maneja la energía como sistema, o sea, se maneja en un contexto. Por ejemplo, en el caso de la energía térmica, dice ya, la energía térmica, ¿para qué se usa? Por ejemplo, en los países desarrollados, gran parte de la energía térmica va en calefacción. Entonces no se preocupan de decir ya, ¿cómo la abastezco? Sino, ¿cómo la uso? ¿La estoy usando bien? ¿No la estoy usando bien? Si no la estoy usando bien, ¿qué estándares fijo para usarla mejor? Y así se maneja como sistema. Lo otro que se trata de privilegiar es aprovechar los recursos lo más cercanos al país posible, y por supuesto soluciones mixtas, digamos, o sea, en que se combinan distintas fuentes, no es una sola, y hay nuevos paradigmas que ustedes como alumnos de eléctrica tienen que haber hablado, ¿no es cierto? Generación distribuida, el net metering, redes inteligentes, que es clave, digamos. O sea, el método antiguo del siglo XX era que la generación era para cubrir la demanda, y en cambio en los sistemas de redes inteligentes la demanda se puede ajustar a la oferta y se maneja de manera más dinámica. Ahora está apareciendo incluso la acumulación distribuida. En la medida que los autos eléctricos comienzan a despegar, la acumulación distribuida va a ser una realidad a todo nivel, pero la acumulación distribuida es como uno de los aspectos clave. Miren, este es el caso de Alemania, exclusivamente en el fotovoltaico, para que vean lo rápido que puede cambiar el asunto. Por eso cuando los que son los lobbies, los convencionales, citan un trabajo del 2012, significa que el del trabajo del 2012 está trabajando con datos del 2009, y ahora estamos en el 2015, que es muy distinto. El año 2000 Alemania tenía 76 megawatts fotovoltaicos instalados, en el 2011 24.800, y a fin del 2014 38.500. Esa es la velocidad de crecimiento. Ahí está la energía generada. El hecho es que hoy día Alemania genera más del 6% de toda su energía eléctrica a partir solo de fotovoltaico. Genera más del, creo que el número es, no me acuerdo si el 20 o el 30%
de toda su energía eléctrica a partir de entre fotovoltaico y eólico. Y si esos mismos paneles alemanes estuvieran en Chile, generaría más energía eléctrica que todo lo que generamos en Chile, porque el factor de planta en Alemania es como la tercera parte de lo que se logra en Chile, por las condiciones de radiación. Ya. Los mitos, que ninguno de estos 5 mitos son verdad hoy día. Las energías renovables son muy caras, no se puede generar a todas las horas, por lo tanto son intermitentes, fallan, no se pueden instalar con suficiente velocidad, ocupan demasiado espacio y las energías convencionales son más económicas, que es la contraparte, que las energías renovables son muy caras. Todo eso es falso hoy día, todo, cada uno de ellos. No era tan así el 2009, pero nosotros preveíamos que iba a pasar y por lo tanto no tenía sentido pensar en poner la central en la Patagonia cuando la primera iba a comenzar a operar como el 2022. Entonces era quedarse enclavado con una tecnología obsoleta. Ya, esa es la planta Amanecer Solar de 100 megawatts de San Edison, abastece, no me acuerdo si el 15 o 20% de toda la energía eléctrica de acá, de la demanda eléctrica de acá. Se instaló en menos de un año, eso es lo típico. Ahora se está construyendo la central de Abengoa, Cerro Dominador, de 110 megas, solar térmica, capaz de operar, generar energía eléctrica a las 24 horas. Partió la construcción, se prevé que termina a fines de año. O sea, entre fines del 2015 y comienzo del 2016 va a estar en operación. Son rapidísimos. Hoy día se está generando un poco más del 11% de toda la energía eléctrica de Chile con ERNC, energía renovable no convencional. Hace 2 o 3 años no era así. O sea, el cambio ha sido radical. Esas son distintas centrales que hay en el norte, en un estudio que hicimos el año pasado para la CNI, GIZ, todo tipo, un análisis de la barrera, etcétera, muchísimo, y lo que vimos era una fracción de lo que había, y hay mucho más en construcción. Nuevamente aquí hago a favor del solar, que es lo que me gusta, pero no es lo único, obviamente. Hay ventajas. Es bien notable, porque cuando uno ve el sistema de evaluación ambiental, hasta el 2011 los proyectos que RNC que entraban eran mini hidro y eólico, y de repente comienza a ver el boom de lo solar. ¿Por qué? Porque los costos bajaron enormemente y las barreras son mucho menores. Es mucho más fácil hacer un estudio de un sistema fotovoltaico que una planta eólica. Una planta eólica demanda mediciones en terreno por lo menos de un año, que son mediciones complejas, que ponen mástiles como de 140 metros de altura con anemómetros cada 10 metros, estar midiendo cada 10 minutos y tener un año de información para poder hacer una evaluación seria. En solar uno lo puede hacer para proyectos chicos con fotovoltaico, uno puede hacer una primera evaluación muy rápido, en un par de días, y después es necesario medir en terreno para ratificar que lo que uno prevé coincide con la realidad, para que aparezcan los fondos, pero es trivial. Ya. Así que las ventajas son: tenemos un recurso que es 30 a 40% superior que los mejores lugares de Europa. La radiación solar que tenemos en Santiago es como Almería, que es el sur de España, y Almería es el mejor lugar de Europa. O sea, Santiago es como Almería. El sur de Alemania es como Coyhaique, que el promedio de Alemania es como Punta Arenas. Y 10 a 20% mejor que los mejores lugares del resto del mundo. Y por una cuestión simple, la ventaja se explica por la geografía. Estamos más cercanos al Ecuador. En el norte tenemos un clima muy seco con más del 90% de los días despejados, y más encima estamos en altura. Típicamente estas plantas se sitúan a más de 2000 metros de altura, así que hay menos atmósfera que atravesar. Así que es claro, este es un sistema conectado, es un caso pintoresco. Lo hicimos gracias a una donación de una ONG alemana, Ingenieros Sin Fronteras, en una villa en Combarbalá. Ya lleva 4 años lista, ya operaba 1 hora. ¿Y por qué? Porque la distribuidora no quiere que la conectemos, ¿no? Incluso estábamos dispuestos últimamente que la conectábamos gratis,
Era para puro ver, no quieren. Y todavía no hay leyes que lo obligan. Recién salió la ley de net billing en octubre del año pasado y está comenzando a aplicarse. Y no querían. O sea, fíjense, uno tiene el sistema, es para una villa 114 casas, la idea era que se generara un poquito de ingreso para que pudiéramos enseñarle cosas a la gente de la villa. Y dicen que no, y nadie los obliga. Nadie los obliga. En La Guayca, cerca de La Tirana, visitamos una planta solar que lo instaló una empresa eléctrica, Celrey se llama, que se dedica a instalaciones eléctricas en el norte. Ellos partieron con una planta de 1,3 megas, la conectaron a la línea de media tensión, a los 13 kilovolts, y les fue súper bien, vendiendo en el mercado spot. Entonces dijeron, ya, vamos a ampliar la 9, viendo a la distancia que estaban a un centro de transformación, o sea, una subestación, etcétera. 9. Se consiguieron fondos con el Banco Mundial y dijeron, Banco Mundial, es muy poco, así que les dieron fondos para 30 megawatts. ¿Ah? Y la construyeron. Pero en la subestación no los quieren dejar conectarse, o sea, lo único que tienen que hacer es subir la línea que ellos construyeron a su costo de 13 kilovolts a 33 kilovolts, en que tienen los transformadores, y empalmarse con SL, y SL les dice que no. No le dice que no a frentón, sino que los posterga. Ese es el sistema eléctrico que tenemos. ¿No? No es que no se pueda, no es que no esté, está lista. Yo cuando la visité llevaba 6 meses lista, no sé, voy a tener que ponerme en contacto con ellos a ver si lo lograron conectar. Este es un sistema conectado a red que lo tengo en mi casa. Ya llevo más de un año en operación, lo estamos legalizando porque no es ni legal ni ilegal. 1,3 kilos. Costó menos de 2 millones de pesos. 1,3, 1,4 millones de pesos es lo que se gastó. Así que eso le costó, no es lo que alguien pagaría si lo fueran a hacer, porque ahí operan la ley del mercado. Entonces, por uno parecido que tenía el Marcelo Mena, que era de 2 kilowatts, le cobraron 4 millones de pesos. Así que, pero se pueden hacer, y se puede hacer muy barato, y funcionan regios. O sea, no me preocupo mucho del instalo porque todavía como no está legal, entonces no puedo, pero ya una vez así va a tener que generar un poquito más, pero no cuesta nada, es trivial. Hacer sistemas conectados a red a nivel domiciliario es trivial. Está toda la tecnología, están los precios atractivos. Pero una champita, ¿cómo salió la ley? Así es, número redondo. Yo estaría súper de acuerdo con una ley que hicieran el balance mensual, lo que se llama net metering. Uno hace el balance de lo que generó y lo que compró. Y si uno generó más de lo que compró, entonces por la diferencia, por el exceso, que le paguen poquito. Porque no se trata de que todo el mundo se transforme en generador, eso origina problemas en los sistemas. Pero la ley es re divertida, porque lo que pasa es que por cada kilowatt hora que uno compra, y uno tiene que poner un medidor bidireccional, entonces por cada kilowatt hora que uno compra, le cobran 100 pesos en número redondo, y por cada kilowatt hora que uno inyecta, le pagan 50. Entonces, la compañía lo recibe a 50 y se lo vende al vecino a 100. A 50 metros de distancia se lo vende a 100 pesos. No me parece mal negocio para la compañía. Y parece re mal negocio para uno. A pesar de eso los números dan. Ahí hay toda una justificación que uno puede entrar a discutir, pero así está la ley en este momento. Medidor bidireccional, net billing en vez de net metering. Y eso va a frenar mucho el desarrollo. Ya. Esta gema solar que la visité cuando estaba en prueba, esa foto no la tomé yo, eso sí. Fue la primera central de helióstato y torre central capaz de generar las 24 horas al día, que es una tecnología revolucionaria para su época. Ya es bastante más común, los varios proyectos que están contemplados de este estilo en Chile usan este tipo de tecnología. No tengo tiempo para explicar por qué los helióstatos y torre central son mejor que los cilindros parabólicos, pero hay buenas razones. Y la gracia es que, sobre todo, que son capaces de generar 24 horas al día a potencia nominal, más o menos en Chile un 80% de los días del año.
solamente en alguna época no va a ser capaz de cubrir la demanda total, pero incluso en los días que hay menos sol se puede despachar, totalmente despachable. Cerro Dominador va así, y hay varios proyectos más en carpeta. Así que esto tiene costos más elevados que el fotovoltaico. El fotovoltaico es mucho más simple, así que los costos son mayores, pero no son exorbitantemente mayores. Hoy día Cerro Dominador cerró por un contrato de venta a $120 el megawatt hora, que es bien atractivo. El fotovoltaico hoy día, los costos de generación están más baratos que cualquier otra fuente, incluyendo el carbón. Es más barato generar con fotovoltaico que con carbón. El problema es que el fotovoltaico no genera las 24 horas, eso es verdad. Pero sí que es barato, barato. Ya. Esto lo pueden ver después de una discusión que tuve ya varios años atrás, como 3 o 4 años atrás, con Daniel Fernández en un seminario en mi facultad. Por suerte me tocó el último. El que quiere lo puede buscar en internet. Algunos alumnos lo filmaron, no lo supe hasta después, así que no. Y lo que hicieron fue filmarlo y ahí lo editaron y sale la discusión. Todo esto, ¿de qué se originó? De que Hidroaicén sacó una propaganda en los diarios en que decía: Hidroaicén inunda 5.700 hectáreas y va a generar 2.000 megawatts, no me acuerdo cuántos gigawatts hora al año. Aquí ahí está el número, 18.000 creo que. 18.000 gigawatts hora al año exactamente. Y en cambio, para hacerlo con energía solar se necesitan 45.000 hectáreas y para hacerlo con eólica se necesitan 150.000 hectáreas. Y salieron todos los diarios del país, los grandes diarios, no todos los diarios. Me molestó mucho porque estaban mal hechos los cálculos, deliberadamente. Hice los cálculos que nuevamente se ratificaron por otra gente, no es el único que lo he hecho. Y en el fondo los números dicen: oiga, para generar esa misma cantidad de energía, no potencia, energía, se necesita más o menos la misma superficie que inundaría Hidroaicén, pero en el desierto. Entonces no tiene más lógica usar el desierto que usar la Patagonia. Y ahí están los números, y después pueden ver la discusión. Nuevos proyectos, fíjense, estos son datos muy recientes de abril de este año. En el SIN hay 2.009 megawatts en construcción hoy día. 2.009 megawatts en construcción. El SIN genera la potencia media que genera 2.000. 45% fotovoltaico, 26% GNL, 24% carbón, y 5% la concentración solar. En el SIC hay 2.770 megawatts en construcción, 32% hidráulico, 31% fotovoltaico, 11% GNL, 7% diésel, 6% eólico, 5% hidráulica y 3% carbón. Se está cambiando mucho. Ahí están los nuevos proyectos. Ha tenido una notoria baja en los precios spot. El precio spot ha caído fuertemente por efecto de estos proyectos. Y en ciertas partes el precio spot se está yendo a cero. Porque como es tan mala la capacidad de transmisión, resulta que hay muchos nudos en que hay más capacidad de generación que transmisión, y por lo tanto el precio spot tiende a caer a cero. Y lo que urge en el país es mejorar la capacidad de transmisión. Estas son curvas de demanda máxima, mes a mes, para el SIC y el SIN. El SIC está arriba, el SIN está abajo. Y lo único que quiero recalcar aquí es que en el pasado, bien pasado, antes que ustedes nacieran, la demanda máxima ocurría en invierno. Y ocurría en invierno entre las 8 y las 10 de la noche, cuando se superponían cierto consumo industrial con domiciliario. Y la demanda máxima era típicamente como 3 veces la demanda mínima. Eso era el pasado. Cuando hice los estudios para esta cuestión, se necesitan remesas en la Patagonia, y ya vi información más en línea, y la primera sorpresa que me llevé es que la demanda es mucho más pareja a lo largo del día, es mucho más pareja entre el día y la noche. En la demanda de la noche es como el 80, 70, 80% de la demanda máxima. Primera sorpresa. Y la segunda sorpresa es que las demandas máximas tienden a producirse hoy día mucho más en el verano, más que en el invierno. Aquí hay un caso
que este es el mes de junio. Después bajan y fíjense aquí. Enero, febrero, marzo. Febrero baja obviamente porque hay menos gente, pero en marzo vuelve a subir. Las demandas máximas tienden a producirse en el verano y cuando uno comienza a ver los datos horarios ocurren en las horas del día. ¿A qué se debe? Fundamentalmente al uso masivo de aire acondicionado, en N cosas. Desde oficinas, recintos universitarios y por supuesto los malls. Entonces ahí tiene N sentido poner fotovoltaico conectadores en los techos. Están apareciendo proyectos. Aquí uno que hizo un amigo, un estacionamiento en Copiapó, 500 kilowatts. Esas cosas ayudan a aplanar la demanda máxima y son cosas que tienen mucho sentido y hay que fomentarlas. Entonces la realidad de demanda está cambiando y eso no podemos olvidarnos, ¿ya? Así que tenemos que mirar a los sistemas eléctricos como sistemas y no como simplemente generadores y consumidores. Y por lo tanto el modelo que necesitamos construir es complejo, son cosas que se lo he dicho a varios ministros, ¿no? Con Pacheco me he juntado un par de veces, bueno, estas cuestiones, tuve más encontrones con los otros, los anteriores. Primero, no tiene sentido hablar de los grandes sistemas, hay que pensar cuál es la realidad de cada sector y cómo la enfoco. Claramente el SIN es muy distinto del SIC, en el SIN hay problemas súper claros. Todo lo que es la capacidad de generación y transmisión de Iquique al norte es patética. La única parte que es más o menos sólida es la zona de Antofagasta por la realidad minera, pero es patético, o sea, tenemos un sistema pésimo. Es pésimo el sistema de Temuco al sur. Falta capacidad de generación y se está incorporando mucho fósil. Y obviamente cuando vienen los proyectos de inversión privados, la tendencia es poner lo más baratito es diésel, y después los costos se los traspasan a los usuarios, ¿ya? Y también en la tercera región por el efecto minero. Así que lo primero es resolverlo parte a parte. Es súper bueno que se haga la interconexión SIC-SIN y se necesita estructurar eso. Hay que identificar zonas críticas, hay que promover soluciones mixtas. Yo soy súper hincha de lo solar, pero obviamente me doy cuenta que no puede ser lo único. Yo pondría una sola barrera. Yo no aceptaría más plantas a carbón nuevas. Porque las plantas a carbón son igual que los vampiros, digamos, cuesta N matarlas, duran 30, 40 años. Y una vez que las construyó, uno está condenado a seguir usando las 30, 40 años y son tecnologías que cada día son más obsoletas. Entonces, por una decisión política, uno diría, no más carbón. Está claro que funcionan mal en nuestra realidad. No tenemos suficiente ventilación, la gente que vive en el entorno paga las consecuencias, no las empresas. Y por supuesto definir estándares de emisión, estándares de precio, etc. Y con eso uno puede ir avanzando muy rápido y afortunadamente con la nueva agenda de energía se está avanzando en ese camino. Ya gente amiga, que era muy distinto, ya está reconociendo que las cosas cambian. Así que las conclusiones son simples. Chile tiene condiciones óptimas. No existe, y esto lo digo seriamente, no existe otro país en el mundo con la cantidad y variedad de recursos de RNC, geotermia, solar, eólica, hidro, oceánica, biomasa, la que quieran. No existe. Por suerte no tenemos petróleo. Se han fijado, cuando uno ve los países con más petróleo son todos parte del eje del mar. Hay N oportunidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando uno quema un combustible está literalmente quemando billetes. Cuando uno usa un recurso renovable genera empleo. Por supuesto uno tiene que partir del pilar de la eficiencia energética. Hace poco una discusión en LinkedIn era la mejor forma de calefacción en Temuco. Entonces alguien preguntaba a un ingeniero comercial, si era la geotermia o paneles solares. Porque le contesté que lo primero era hacer eficiencia energética, porque en Temuco es perfectamente viable hacer casas que demanden cero energía para calefacción, cero. Y los estándares que nosotros tenemos en Chile de eficiencia energética en vivienda corresponden a lo que había en Europa en los años 70 o años 80. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero
tenemos que mejorar ahí, muchísimo, y se puede hacer y ni siquiera es caro. Cambiar el modelo de desarrollo eléctrico, en que tenemos un modelo que todavía, no tanto como hace 2 años atrás, pero antes toda la iniciativa estaba en manos del sector privado. Hoy día tiene que entre la ciudadanía y el sector público fijar una agenda y fijar unas prioridades y a ir avanzando en función de eso. Y finalmente, requisitos mínimos medioambientales, lo que es obvio y es por lo cual debería morirse el carbón. Ya, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una sesión de preguntas. No sé si pueden levantar la mano para saber quién quiere hacer una pregunta. ¿Me escuchan ahí del...? Hola, buenas. A su juicio, ¿qué es lo que hace más reacio de parte de la industria, digamos, el saltar a un modelo, digamos así, de sistema solar, digamos, sustentable, que esté, digamos, o sea, y que deje de lado, digamos, la energía eléctrica, el consumo normal? Yo diría que lo conservador que somos, estamos súper acostumbrados. En Chile tenemos una mentalidad de tendero. Estamos acostumbrados a comprar y vender y estamos un poco acostumbrados a crear. Entonces tienen miedo. Es más fácil agarrar un porcentaje por la venta y asegurarse un mercado que tratar de desarrollar. Curiosamente, pero esto es especialmente dado para el sector generador. La gente que está en el lado de usuarios lo entiende. Me ha tocado trabajar bastante con la minería. Nosotros le hicimos a Codelco el estudio previo para que los entusiasmados hicieron el proyecto de minera Gaby de termosolar de generación de calor para aportar calor para la electroobtención, y inventamos el modelo, lo hicimos y lleva ya 1 año y tanto en operación totalmente exitosa. A ver, veamos el caso de la minería. La minería sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que ponerse ambientalmente más verde, sabe que tiene que reducir su huella de carbono, pero por otro lado gana plata como loco como está. Entonces digan, ya, perfecto, estoy de acuerdo con todo esto mientras no me molesten en lo central que tengo que hacer. Entonces eso ha llevado a algunas mineras a hacer apuestas. Una es Coyahuasi, y detrás de las apuestas siempre hay gente que hizo una licitación para... Ellos estaban dispuestos, ¿quién le ofrecía 30 gigawatt-hora al año con energía renovable no convencional lo más barato posible? Apareció un proyecto tan bueno que compraron 60, el doble, 60 gigawatt-hora. Y lo mismo, otras empresas han invertido parte de los dineros en proyectos renovables, principalmente eólicos en el norte. ¿Por qué? Porque ellos saben de que si tienen la generadora, están ellos, entonces la generadora obviamente les va a cobrar lo más que pueda. Porque siempre dicen el carbón es más barato. Es mentira. Será más barato para la generadora, pero vende obviamente lo más caro que pueda, lo que aguanta la mina. Entonces venden a 120, 140 dólares el megawatt hora y les debe costar, el costo marginal es como 60, 70. Y por supuesto se embolsican el resto. Obvio, así funciona el sistema. O sea, el no entender eso es no entender nada. Entonces, al ponerle la presión de las renovables, la tendencia es que los precios de las convencionales también bajan, y eso se ve en las cifras de la CNE. Es notable. Entonces, uno va a tener que ir viendo, y afortunadamente hay hartas empresas que quieren hacerlo. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo que es lo malo? Que falta gente en Chile. Falta capacidad empresarial. Es mucho más fácil encontrar dinero
para un proyecto inmobiliario o la Polar que para un proyecto energético. Y esa es la verdad. Los dineros locales tienden a meterse en cuestiones que son más especulativas. Cabal, cosas que ustedes conocen, ¿sí? Son inversiones especulativas. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que cambiar. Es por lo que somos subdesarrollados todavía. ¿Alguna otra pregunta? Según la ley Net Metering, ¿cómo calificaría usted la conexión de los paneles fotovoltaicos? ¿Off-grid o on-grid? Yo he estado ayudando a formar técnicos, ayudé a formar una carrera de técnico en energía renovable, el primer lugar que se hizo en Chile, hoy día hay unos poquititas, y es notable la velocidad con que ha cambiado. A ver, primero es muchísimo más sencillo para el técnico, el proyectista y el que lo ejecuta hacer un sistema on-grid que un sistema off-grid. Mucho más simple. Es práctica, o sea, es trivial. Ese es lo primero, porque con el sistema off-grid uno se mete con una serie de otros problemas. El mayor problema es las baterías, ¿no? La batería, la demanda, la capacidad de la batería, el arreglo que uno tiene que hacer entre el consumo, lo que descarga la batería versus la duración de las mismas, etc. Les enseñamos las dos cosas, pero obviamente es trivial hacer un sistema on-grid, porque el sistema on-grid usa la red como batería. Entonces, mi argumento, y voy a seguir peleando en eso, es que el sistema como sistema se beneficia. Si hubiera mucha capacidad on-grid, el efecto neto es que tendríamos, porque lo curioso es que en la red, en el sistema interconectado central, tenemos baterías y se llaman los embalses. Los grandes embalses, Laguna El Laja, Laguna El Maule, las demás, Rapel y otros, son las baterías del sistema interconectado central, y cuando uno ve las curvas de consumo, lo encienden como a las 9, 10 de la mañana, y véanlo, y vean en los CD, que ustedes son muchos eléctricos que revisen, y lo apagan como a las 10, 11 de la noche. Por lo tanto, si hubiera más capacidad on-grid, el efecto neto sería que nos podríamos ahorrar esa agua y usarla en la tarde. Tenemos batería. Entonces es ridículo que la gente además tenga que poner batería. ¿Ah? Es caro. Por ejemplo, recién Tesla anunció una batería que lo va a vender como en $3.500 por una capacidad de 10 kWh. Son una batería de litio. Las baterías plomo ácido, que me las conozco en memoria, vale como 100 lucas el kWh, más o menos, 100 lucas los 100 ampere-hora, que es como un kWh, pero realmente el kWh uno no lo puede usar, no puede usar más de la mitad si no se mueren demasiado rápido. O sea, cuesta 200 lucas un kWh de capacidad, y con esas 200 lucas uno asegura como 4 años. 4 años. 3 por 4 son 1000 y tantos ciclos. O sea que ya solo por acumular uno está agregando como 200 pesos por kWh de capacidad de acumulación. ¿Te das cuenta? Con litio es muy diferente, porque con litio se puede asegurar vías de 10, 12 años. La razón por la que cuesta $3.500 y no menos, no es porque sea más barata la batería de litio, sino que es netamente un tema de mercado. Los autos eléctricos son mucho más caros que los autos de gasolina, porque obviamente el que lo vende sabe que cuesta la cuarta o la quinta parte que conducir que se usa gasolina, y por lo tanto va a cobrar más caro, obvio. Eso es lo mismo, o sea, con batería de litio seguramente es más favorable, pero igual uno va a llegar nada más que por el costo de acumulación como a 50 pesos, 70 pesos adicionales por kilowatthora de acumulación efectiva. Y eso te dice, oye, conviene on-grid. Salvo que uno no tenga red cerca, y ahí obviamente tiene que ser el sistema off-grid. Pero en general, hoy día esa es la situación. Profesor, para el programa de Energía Alterna de Diario Publimetro, ¿por qué en la discusión pública, en la interconexión de los sistemas del norte y central, no se ha hablado nada respecto a HVDC como alternativa?
hay una cuestión netamente técnica. Fíjense que quien está hablando de un ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico se ha obligado a aprender de estas cosas por necesidad. La transmisión en corriente continua de alta tensión tiene ventaja y un grave inconveniente. La ventaja es que las pérdidas de transmisión son prácticamente cero y las pérdidas solamente se producen casi exclusivamente en la etapa de conversión de AC a DC y luego la reconversión de DC a AC. ¿Ya? Y esas unidades son caras. Ahora, por motivos técnicos que yo no sé, parece que es muy difícil inyectar y sacar entre medio. Entonces uno puede en las puntas solamente, pero uno puede inyectar y sacar entre medio, a diferencia de la corriente alterna, que es muy fácil poner subestaciones e inyectar o sacar entre medio. Ahora, la razón técnica de eso no sé si es un tema de costo. Los eléctricos siempre me enseñan cuestiones, cosas que me parecían misteriosas, y he aprendido que no son tan misteriosas después de todo. Pero por el momento la tengo oculto así con un manto de... No se puede. No sé si es verdad o no es verdad, pero así es. O sea, las líneas de alta tensión son solamente por las puntas. Entonces, el sistema interconectado norte grande, al conectarlo con el central, la línea de transmisión tiene que ser grandota. Tiene que llegar como desde Antofagasta, bastante al sur de Vallenar, porque ya la línea que está de Los Vilos al norte está saturada y las líneas que están más al norte son patéticas, ¿eh? Toda la parte sur del zinc también es patética. Entonces hay que hacer una inversión significativa en mejorar la calidad de la línea de transmisión, y probablemente para hacer algo serio va a tener que llegar hasta cerca de Quintero. De hecho, cuando uno mira el sistema interconectado central, aparece en la noticia cuando falla algo la subestación Charrúa, ¿cierto? Es como el último gran nudo después, pero eso lo hizo Endesa en los años 60. Charrúa, en la época que yo volaba planeadores, íbamos a Charrúa, de repente hacíamos, entonces, y le hablo un lote de años atrás, ¿no? y uno iba a Charrúa y era como, ¡ay, el nuevo Charrúa! Y no hemos hecho mayor inversión en ese sistema. O sea, se necesita una inversión súper fuerte, porque, fíjense, estamos cambiando el modelo con los combustibles fósiles. Yo pongo la central donde se me ocurre y lo voy a poner lo más cerquita posible del punto de consumo, y con lo cual se produce una cuestión siniestra, que se tiende a potenciar el crecimiento de Santiago y la quinta región y a expensas del resto del país. Y en cambio, cuando el modelo distribuido dice, ya, tengo los recursos en todas estas partes y por lo tanto tengo que transportarlos, lo lógico es que la gente que está en el camino también pueda aprovecharlo. Una de las cosas muy nefastas que tenía Aysén era que ni un watt iba a quedar en la región de Aysén, que tiene uno de los precios más caros. Uno, cuando se entera, un amigo está haciendo un estudio sobre lechería, y uno se encuentra que la gente de la lechería está pagando 150, 180 pesos el kilowatt-hora. Es casi el doble lo que paga en Santiago. No puede ser. ¿Cómo van a competir? Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Hola a todos. Primero que todo, darle las gracias aquí a los alumnos que organizan este tipo de eventos. Espero se sigan repitiendo. También me alegra mucho ver a varias caras conocidas de la clase. Espero que la asistencia en la clase se repita. Y gracias a usted también por venir acá a nuestra casa de estudios. Siempre va a ser bienvenido. Lamentablemente por cuestiones de trabajo alcancé a llegar a la última parte, pero hubo varias cosas que me parecieron interesantes de su exposición, que quizás podrían dar a más discusión. No sé si tenemos tiempo, pero el hecho de una cosa que usted dijo bien interesante, matar el carbón. Bueno, todos sabemos que el carbón es una cuestión bien desagradable, pero ni siquiera los europeos se han podido deshacer del carbón por razones de operación. Y en Chile al menos tenemos
paradoja de que el proyecto que se acaba de matar, que fue Hidroaicén, es precisamente una salida técnica viable a matar el carbón. Entonces, no sé qué usted opina de esa paradoja. Es como, por así decirlo, desvestir un santo para vestir otro, pero en realidad desde ese punto de vista siento yo que es la única alternativa para matar el carbón. Lo otro que me pareció interesante, algo que un alumno me mencionó acerca de las barreras hacia la industria, de por qué estas cosas no han proliferado de la manera que uno espera, que uno quisiera. Y quería mencionar una de esas barreras, que son los bancos. Cuando usted va aquí en Chile a pedir un préstamo para hacer un emprendimiento, es muy complicado. Los bancos son una barrera, con lo que quiero decir en realidad no es que en Chile no tengamos innovación, no es que la gente en esta u otra universidad no tengan ideas, yo puedo dar fe de aquello, sino que los mecanismos que tiene el sistema para financiarse son un poco complicados. Y prueba de ello es que, no sé, si usted va a un banco y ha demostrado que ha fracasado en un emprendimiento anterior, el banco le va a decir, oiga, no, sabe que no me interesa. Si usted va a un banco de otro país, ese banco lo va a recibir con los brazos abiertos, porque la probabilidad de que usted fracase habiendo fracasado una vez es menor que aquella de fracasar si es que usted empieza un emprendimiento por primera vez. Entonces siento yo que a veces el tema no va por si es que el asunto no tiene o no sentido, sino que por cosas mucho más instrumentales, mucho más mundanas. Con respecto a la eficiencia energética, también me pareció muy interesante lo que usted mencionó de las casas pasivas. Al menos nosotros estamos realizando un análisis en Coyhaique de si es que acaso estas casas pasivas son aplicables, y nos hemos encontrado también con varias cosas mundanas, como por ejemplo los costos. O sea, llegar a establecer en las casas de Coyhaique ese concepto en definitiva es un poco caro. Es caro, es necesario, pero la pregunta finalmente es quién asume el costo, ¿no? En el contexto de nuestra sociedad, al menos, ustedes pagan su arancel, yo pago el colegio de mi hijo con el sueldo que gano, y esa es más o menos la lógica que tenemos. No estoy diciendo que la comparta, pero dentro de esa lógica, la pregunta de quién paga es siempre una pregunta que hay que contestar desde algún contexto, desde alguna ideología, ¿no? Y lo tercero es ¿por qué tampoco, y también alguien lo mencionó ahí sobre el net billing? Bueno, el net billing es principalmente el factor que tiene la barrera en este minuto, pero hay otro factor que no se ha mencionado, que es la ley de desacople. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de desacople? Que si usted, si la remuneración que le llega a la distribuidora es menor que aquella que le establece la empresa modelo, entonces, ¿quién paga la diferencia? Bueno, usted mismo. Entonces la paradoja es que si acaso usted establece eficiencia energética o cualquier otro medio en que la generación o la energía que absorbe la distribuidora se merma hasta ese punto, entonces usted mismo va a ser el que pague aquello. Entonces eso es una barrera muy importante. No sé qué opinión tiene usted de esas dos cosas que creo que son centrales. Gracias. Me hiciste hartas preguntas y vamos a tratar y gracias por hacerme las preguntas, vamos a tratar de responderlas lo más ordenadito posible, y si se me olvida algo, me lo recuerda. Partamos con Hidroaicén, porque me cercaron el corazón. A ver, cuando partí con esto y analicé lo que estaba pasando, dije, ¿tiene sentido generar energía a 2.300 kilómetros al sur de Santiago, transmitirla hasta Santiago sin que quede un watt entre medio, para luego usarla a 1.000 kilómetros al norte de Santiago? ¿No tendría más sentido aprovechar los recursos que están cerca de donde están los verdaderos puntos de consumo? Y todo esto, ¿por qué? Porque obviamente la gente que estaba en Endesa en los años 70, fue cuando se consiguió Hidroaicén, era muy tradicional, entonces pensaron en el proyecto. Entonces el proyecto es antiguo. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido? Y hay mejores opciones. Ahora, ustedes pueden revisar, después hay unos estudios de Bloomberg New Energy Finance, que lo hizo por encargo de NRDC,
en que se demostró que no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, lo demostró en el libro, se demostró que no tiene sentido porque sale más caro. Sale más caro, bastante más caro hacer todo, porque la parte cara a cara es la transmisión, una de las partes caras, fuera del proyecto. Y por supuesto cuando uno ve el tema de una cuestión como IRC, las represas tienen el gran inconveniente que uno tiende a alterar irreversiblemente las cuencas, a diferencia de las centrales de pasada que tienen bastante menor impacto. Hay centrales de embalse que uno dice ya, las dejo ahí porque, no sé, por Ralco tiene sentido porque se produce decantación y protege las centrales que están más abajo en la serie. Entonces, eso fue el objetivo. Y no es un problema de hidroaicén versus carbón, es una falsa dicotomía, porque hoy día es hidroaicén versus otras fuentes renovables, que son más económicas. Ya son más económicas que hidroaicén. Así que hidroaicén se muere solo si uno ve cómo evoluciona la tecnología, cómo está pasando. Todas las energías renovables no convencionales, sus precios inevitablemente van a bajar y todas las energías convencionales van a subir. Con respecto a matar el carbón, lo que quiero decir, no digo corten todas las centrales a carbón ahora, sería absurdo. Vamos a tener centrales a carbón por una buena cantidad de años más, pero lo que encuentro que se debe tomar una decisión política es no poner nuevas centrales a carbón. ¿Por qué? Porque son muy inflexibles, son inflexibles en operación. Prefiero 1000 veces las centrales GNL, que se pueden operar de manera variable y que contaminan muchísimo menos, en vez de las centrales de carbón, que son a las centrales de carbón no les gustó, ustedes saben, no les gusta trabajar a potencia variable y a fracciones chicas de carga. Eso con respecto a esos dos temas. Así que la razón principal es que no es económico y cada día va a ser menos económico hidroaicén. Y no es una alternativa a la otra. Después partamos a las casas eficientes. Depende de los estándares. Los estándares que tenemos nosotros son bastante, como decía, patéticos. Le voy a dar un número. La norma chilena del MIMBU aspira a que el consumo energético en calefacción de una casa sea del orden de los 120 a 140 kWh por metro cuadrado año. Ese es el estándar, ¿no? Y resulta que hoy día el estándar europeo más laxo es 80 kWh por metro cuadrado año. Puede que no parezca mucho, pero en esos 80 kWh está metido consumo eléctrico, calefacción, agua caliente sanitaria, cocina, todo el consumo energético total, 80. Y cuando uno ve el consumo eléctrico, una casa es como 30, 40. Así que ya, y las casas de alta eficiencia es 30, consumo eléctrico anual por metro cuadrado año. Y se puede lograr a muy bajo costo. Yo hice una casa solar pasiva el año 81 en Codelco, Salvador, y he hecho mejora de eficiencia energética en casa en Santiago, y no es caro, es cosa de saber hacerlo. Y no solo yo, hay mucha gente, hay una empresa en Temuco que se llama EE Energía que ha hecho unos proyectos hermosos. Es un poco más caro que la construcción tradicional, sí, es verdad, pero no es ni tanto. Y las constructoras lo que se tienden a resistir, porque para ellos lo obvio es vender rápido, y mientras no existe una norma, van a tratar de vender lo más barato que puedan cumpliendo la norma. Entonces el problema que tenemos es que la norma que está vigente en ese aspecto, que se puso vigente el 2007 recién, y de hecho los proyectos que ingresaron antes podían no cumplir la norma, así que bien relajada, y más encima una norma que se cumple en el papel. Nadie después verifica, hay una declaración, cumplo con la norma. Yo trabajé en los años 90 en los estándares de emisiones vehiculares y ayudamos con el departamento a hacer los nuevos programas de revisión técnica, a crear el centro de certificación y control vehicular de Maipú, etcétera, etcétera. Y vimos que era indispensable que cuando uno tenía una norma, algún momento había que medir algo, porque si no era papel.
Y pasa lo mismo hoy día con los estándares de las casas, se necesita. No es muy complejo hacer una casa de mucho mejor eficiencia, es un poco más caro, es cierto, pero no es terriblemente más caro. Es cosa de tener los buenos sistemas de construcción. ¿Quién lo paga? Debería estar en la hipoteca. Y deberían haber programas para gente de menor ingresos, programas de apoyo. Ahora, desgraciadamente todavía nos falta en formación de capital humano, por la simple razón de que han habido programas de retrofitting en Temuco, en varias partes, pero los que controlan a los que hacen el retrofitting no saben mucho, y los que hacen retrofitting tampoco saben mucho, y después nadie mide nada. Necesitamos avanzar en ese aspecto. Y por último, el tema que tú mencionas es un tema súper real. Ahí viene de varios problemas, digamos. Creo que la empresa eléctrica eficiente de modelo está cuestionada. Tiene que verse porque cuando uno genera, ojo, cuando uno genera, la generadora no pierde, la distribuidora no pierde. Lo único que va a perder es el generador. Si uno dice, ya, yo generé, lo usó el vecino, por lo tanto, lo que yo generé lo cobró la distribuidora, no veo dónde perdió plata, sinceramente. Entonces dice, no, es que hubo una inversión en la transmisión. Perfecto, lo acepto. Entonces, en ese caso, se debería revisar las tarifas para que realmente reflejaran los costos de la transmisión. Cuando uno ve el margen de las distribuidoras, y tú me corriges si estoy equivocado, porque yo me acuerdo que era del precio wholesale de electricidad, es como el 30-40% de margen lo que es la distribución. No sé, la verdad es que no sé si eso refleja costos reales o están inflados. Mi impresión es que están inflados, pero puedo estar equivocado. Entonces creo que es un tema que está abierto, y eso es lo que salió por el momento, y tendremos que irlo mejorando. Pero lo único que yo quería hacer notar es que uno, se puede, y dos, tiene un impacto recontra positivo desde el punto de vista del manejo energético como sistema. Entonces lo veo como tal como salió la ley, una barrera para que se implemente un poco más rápido. Estoy de acuerdo que no se puede hacer así de golpe todo, porque después se hacen embarrar. La ley de subsidio a colectores solares térmicos que se hizo y en la presidencia anterior del presidente Bachelet funcionó como la mona, porque fue un subsidio que ayudaron a los proyectos mientras duró el subsidio, y muchos de los proyectos fueron de calidad mediocre a mala, porque nuevamente nadie midió cuál es el impacto efectivo. Uno tiene que, si uno va haciendo estas cosas, ir midiendo los efectos, es súper importante. Y que hay cosas que hacer. Creo que cubrí todo, me quedó algo en el tintero. Gracias. Profesor, antes que todo, felicitarlo por su presentación. Voy a tomar unas palabras que usted dijo, que las fuentes de energía no convencionales vienen a bajar su precio en comparación a las convencionales. Ahora bien, hay un tema muy contemporáneo y atingente, que es una disyuntiva que tiene el país de Chile con Bolivia, en el cual el presidente Evo Morales ha señalado tener una carta bajo la manga, que esa puede inclusive ser negociar una salida al mar para Bolivia a cambio de brindarnos a nosotros recursos fósiles, que ellos gozan bastante. ¿Cómo usted prevé que afecte esto a los proyectos de energía renovable no convencionales, dado que el precio de los recursos no convencionales irían a la, o sea, de los recursos no convencionales irían a la baja ante un eventual tratado? Ya me lo tiraste fácil, así que eso. A ver, hay que hacer un poquito de historia. En algún momento se habló de construir un gasoducto que iba a terminar en Patillo, que era presidente de Bolivia Carlos Sánchez de Lozada, si no me equivoco, e iban a exportar gas natural, y la planta de licuefacción iba a estar en Patillo, y ahí se querían colgar los chilenos. Sánchez de Lozada quería firmar un contrato a muchos años plazo, no sé cuánto, a $1 el millón de BTU, que ya en ese momento era
hiper barato porque el precio internacional del gas natural estaba como en $2 o $3 el millón de BTU. Era regalar el gas. Sánchez de Lozano hablaba castellano a propósito, y después que cayó, se fue a Miami y ahí se quedó. O sea, iban a botar los recursos, literalmente. Ya. Veamos el caso con Bolivia. Espero que alguna vez tengamos una solución adecuada con Bolivia. Sí, creo que es absolutamente necesario. ¿Llega el gas natural boliviano? Perfecto, no hay problema. Si llega a los precios internacionales, que son del orden de los $7 el millón de BTU, estamos bien, porque los proyectos con GNL está costando como $12-14 el millón de BTU, va a ser favorable, y a esos precios es totalmente competitivo cualquiera de las renovables. No hay problema de competitividad. Digo, el único fósil, y me gusta, porque resulta que uno la puede usar en centrales de ciclo combinado, que me encantan las turbinas, me engaño, me gustan las turbinas, las encuentro fantásticas, las ciclo combinado, eficiencia global de 55-60%, una maravilla. Las futuras centrales solares van a ser de ciclo combinado, ojo, les podría haber mostrado fotos. Centrales solares de ciclo combinado, en que se combina el sol con gas. Así que fantástico, o sea, súper a favor de eso. Y por lo tanto creo que abriría una oportunidad en vez de cerrarla. El único combustible que podría realmente afectar esto sería el carbón, porque carbón desgraciadamente hay mucho. El petróleo ya estamos en los rastrojos. Ayer nomás Obama dio permiso para hacer perforaciones en el Ártico de Alaska, y que una barbaridad, pero no le dieron el permiso, y resulta que eso claramente indica de que son los rastrojos, y que toda esta cuestión todo el cagüín que se armaba con el shale oil, son cagüines, son burbujas. O sea, es verdad que eso existe, pero es mucho más difícil de extraer lo que la gente cree, y va a ser algo que va a tener impacto 15 años, 20 años, que es nada. Entonces, el gas natural hay bastante más, y Bolivia tiene. Los únicos dos países, y esto lo sé porque hice los estudios, los únicos dos países en Latinoamérica que tienen gas natural en abundancia son Venezuela y Bolivia. Nadie más. Los peruanos tampoco, los peruanos también. Ellos firmaron en la misma época una vez un tratado de exportación por camisea, y se le están robando el gas. Y a Chile ya nos robaron todo el gas que teníamos. Nos robaron el gas. Yo llevo en este cuento de energía más de 40 años, y resulta que cuando partí, el gas natural de Magallanes era como, uy, que hay harto, y hicimos estudios de cómo traerlo como GNL a la zona central y aprovecharlo, etcétera, etcétera. Y las reservas de gas natural de Magallanes mucho más grandes que las reservas de petróleo, 3 a 4 veces más grandes. ¿Qué pasó? No sé bien qué año, puede haber sido entre el 87 y 90 y algo. Se instaló una empresa que se llama Metanex, y la excusa fue que iban a hacer una inversión grande. Inversión, 1.000 y tantos millones de inversión. Entonces el país iba a ganar por la inversión. Y ENAP firmó convenios de venta del gas natural de Magallanes para Metanex. Resultado, en algo así como 15 años, 20 años, no un periodo mucho más grande que eso, Metanex se consumió más del 80% de la reserva de gas natural de Magallanes. En algún momento Metanex estuvo exportando desde Chile el 30% de todo el metanol que se producía en el mundo. Metanol es una materia prima para fabricar plástico, en particular el PVC. Cuando uno exporta el 30% de algo a nivel mundial, significa que hay algo que está a nivel muy barato. Esto era obvio que ENAP le estaba regalando el gas. ¿A cuánto? Nunca han dicho, nunca ha habido transparencia en cuánto son los convenios que se firmó con Metanex. Después Metanex, cuando estaba Menem nuevamente, le comenzó a comprar gas a Argentina. Los argentinos después rápidamente le cerraron la llave, y en este momento están cerrando el último tren de producción se está cerrando, y se está yendo Metanex del país. Entonces la pregunta mía, que creo que es súper legítima, es decir, ¿qué nos quedó? ¿Cuál es el beneficio? O sea, tengo claro que ya no tienen gas, o casi no queda gas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué sacamos a cambio de que se llevaran el gas a precio de huevo? A menos que precio de huevo.
Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de los recursos. Y es obvio que la minería es súper importante para el país, pero ¿a qué precio? O sea, ¿cuándo? ¿Hasta qué condiciones les vamos a fijar a las mineras para desarrollarse? ¿Qué les vamos a exigir? ¿Va a ser un precio aceptable que la gente del Valle de Copiapó se quede sin agua? ¿Es aceptable? ¿Y dónde está la discusión sobre eso? Y ese es el tipo de discusiones que necesitamos hacer, ¿no? Así que creo que hay harto por avanzar. Gracias. Bajo el contexto de la privatización que ocurrió en los últimos 20 años en Chile en la materia energética, me gustaría saber con qué trabas en términos legales se han encontrado ustedes, y también me gustaría saber su opinión sobre qué camino debiésemos tomar nosotros como estudiantes para pelear un poco con el fantasma que busca el privilegio individual más que el desarrollo tecnológico colectivo del país. Ya, en primer lugar, creo que esta va a ser una de las últimas preguntas que voy a contestar, no porque no quiera quedarme más, sino porque ya he usado todo el tiempo de ustedes. Así que en primer lugar quiero dar las gracias por haber estado. A ver, es complicado lo que me preguntan. Yo no estoy en contra de la actividad privada per se. Yo creo que es súper importante. He leído bastante a un pensador norteamericano que se llama Jeremy Rifkin. Y Rifkin dice que en una sociedad equilibrada hay tres sectores, que son el sector privado, que es el que impulsa, que desarrolla, que innova, el sector gobierno, el Estado, que ayuda, y después está la sociedad civil, que es como la más ignorada, digamos, ¿eh? Porque también, entonces dice, en una sociedad equilibrada tiene que haber equilibrio y pesos parecidos en los tres sectores. Porque uno puede tener sistemas como los sistemas comunistas tradicionales, en que pesa mucho el sector estatal y la parte privada está tremendamente aplastada, y no hay innovación, y tengo muchos amigos que venían de allá y conozco esa cuestión, así que sé que no funciona. Y el otro lado también es malo, o sea, el modelo que tenemos nosotros también evidentemente es malo, también lleva a cosas súper destructivas. Y Rifkin es ese astuto que dice, miren, cuando está muy desequilibrada la balanza, o predomina el sector estatal, o predomina demasiado el sector privado, entonces surge el cuarto sector. Y yo creo que el cuarto sector es la corrupción. ¿No? La corrupción, los negocios, las bandas, etcétera, porque la gente dice ya, boom, se desarrolla, o sea, encuentra aceptable hacer cosas. Entonces, cuando uno ve las sociedades más desarrolladas, de verdad, uno se encuentra con un equilibrio bastante más grande entre estos tres sectores. En una sociedad desarrollada, si tuviéramos una sociedad desarrollada, debería dar lo mismo y uno tener acceso a lo mismo si estoy viviendo en Antofagasta, en Iquique, en Arica, en Punta Arenas, donde sea. Y sabemos que está súper desequilibrado. Y eso es uno de los graves problemas de nuestro desarrollo. Entonces, mucho más que el tema del sector privado versus el sector estatal, yo creo que es cómo necesitamos avanzar hacia el desarrollo. Y no es fácil la solución, y requiere tiempo, y no es fácil, menos fácil todavía en un sistema presidencial que los periodos son de 4 años y que la gente quiere tener resultados ahora. Entonces, pero por allá va. O sea, cuando hace poquito estuve nuevamente en Europa, voy a Europa como 2 o 3 veces al año, y estuve hace poquitito, y manejamos harto, como dicen, arrendé auto, y yo te dice, uy, que nos falta. ¿Y por qué nos falta? Porque son estos temas, son temas no tangibles, son el tema de la calidad de vida, del respeto a las artes, de que no está uno agredido con la cantidad de avisos y propaganda que hay en todos lados, que uno puede ir a una ciudad y ver la ciudad. Eso es lo que nos falta desarrollo. Ese es el desarrollo de verdad. Eso hay que trabajarlo entre todos, y ahí, obviamente ustedes, los más jóvenes, tienen un espacio enorme que aportar. Pero no es un modelo dogmático, no es un tema de dogma, es un tema de necesitar construir una sociedad más equilibrada, y no olvidarse que en la sociedad equilibrada hay 3 sectores. Y está la sociedad civil, que es como la más ignorada. ¿Ya? Eso. Gracias.
como estudiantes de la Universidad de Santiago, como organización IRNC, le damos las gracias por haber asistido a esta charla. Bueno, a los participantes también muchas gracias por su asistencia. Pasó una lista donde está su correo, y bueno, de todas maneras la presentación va a estar subida en la página www.irnc.cl. Ahora, bueno, quedan libres y pueden pasar a